Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Ara, muy bien. Nuevamente reunidos aquí en este programa de Hasta la Cocina. Capítulo nuevo y otra vez tenemos invitado especial. Repetimos invitados, sí, es correcto. Repite con sesión. Antonio San Juan. Exactamente, Antonio, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta. Creo que por ahí tuvimos mucho que dejamos sin platicar. Un gusto estar de vuelta por acá. Justamente, y el tema que queremos tocar hoy es el que platicábamos en la última ocasión que tuvimos el honor de que estuvieras con nosotros, que era el tema de los criterios de selección de las herramientas de gestión de riesgos y obviamente las opciones que existen, cómo seleccionarla, y ya cuando seleccionamos una que me imagino que vas a enunciar a la más común, y nos mencionabas en el capítulo anterior que muchas veces se ocupa una fusión de varias, el que podamos ver a grandes rasgos esta herramienta, ¿no? Pues bienvenido. Sí. Pues si quieres me meto de lleno a lo que la norma nos presenta para el uso de herramientas. Sí, por ahí teníamos un pendiente, un punto que se quedó pendiente la plática pasada, que era este desperdicio, cómo se toma una decisión. Ya no lo quise mencionar en su momento, pero justamente hay una herramienta que te ayuda a tomar este tipo de decisiones, que es un análisis causa-beneficio. Como organización, como individuo, ¿qué te conviene más? Por ahí se ponía el ejemplo de desechar todo un lote de materia prima o sí utilizarlo, ¿no? Y a la larga, a través de un análisis costo-beneficio, pues es que se toma esta decisión. Entonces, es como un, digamos que como lanzar una moneda al aire, pero con cierta información ya en tu mano. Bien, mira, si quieres te ponemos un poco en contexto de esa situación. Llega a suceder que durante la producción de alimentos sospechas que hubo una mala práctica no intencional en la cual se vio relacionado el mal uso de un producto químico de limpieza que obviamente va a contaminar todo un lote. No se tiene la plena certeza de que se haya contaminado o no. O sea, hay muchos elementos que no nos permiten llegar a una confirmación del posible evento. Pero dado que es producto terminado y el riesgo es muy amplio porque el número de comensales es considerable, se toma la decisión de destruir toda la producción y repetirla de cero en ese instante. Porque en ese caso lo que nos estamos topando es la posibilidad de un riesgo que compromete la inocuidad del alimento. Entonces, digamos que ese es el argumento que se tiene para tomar dicha decisión y realizar la destrucción. Pero ese es un caso. Tenemos otros casos donde probablemente se está recibiendo un lote de materia prima, pero es un lote grande. Y dentro de las especificaciones, no estamos hablando de un criterio que comprometa la inocuidad, pero sí de un criterio que va en función a la calidad del producto, sea gramaje, por ejemplo, y no tanto el gramaje, sino a lo mejor la eliminación de aquellas partes del tejido del producto, porque es proteína animal, que no son deseables. Llámale escamas, llámale eviscerado. Todavía el eviscerado sí tiene un compromiso más fuerte hacia la inocuidad, pero llámale plumas en el caso de pollo, etcétera. Entonces, recibes el embarque y descubres que esta condición no se cumple de manera absoluta, vamos a decirlo así.
y que trae pequeñas partículas de esos elementos propios del producto, pero que no son deseables. Ahí la primera opción que consideraron fue devolverlo todo, pero eso nos hubiera generado un desabasto. Entonces, se tuvo que hacer una muy breve reunión para tomar una decisión al respecto, y la decisión, digamos, poco cómoda, pero más pertinente, fue la de hacer una inspección prácticamente del 100% del del lote 100%. recibido, para poder detectar y despreciar aquellos elementos que trajeran aquellas partículas no deseables, pero propias de la materia prima, y solo quedarnos con aquellas que cumplen con el estándar exigido. Obvio, esto implicó la pérdida de tiempo, la inversión de mayor cantidad de empleados en una inspección, y obvio, esto nos trajo como consecuencia que los trabajos o las operaciones se vieran retrasadas y se trabajaran de manera forzada, lo que incluso nos podría llevar a la generación de otro tipo de problemas. Pero vamos, esas son las dos situaciones en las que nos hemos llegado a topar. Y obviamente aquí, más allá de los aspectos que toque, existe el desperdicio, la destrucción de alimentos que ya no se pueden integrar a mi proceso por una o por otra situación. Entonces ya te puse un poquito más en contexto. Ahora sí, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Qué herramientas nos podrían ayudar para tomar este tipo de decisiones? Digo, herramientas se me ocurren varias que al final, muchas de las herramientas que de cierta manera propone o recomienda la 31010 están encaminadas a eso, a toma de decisión. Entonces lo que hacen esas herramientas es plantearte los escenarios o el escenario e irte encaminando. ¿Cuál va a ser la mejor decisión? Porque puede que sea la correcta, puede que sea la incorrecta, pero al final te pone como sobre la mesa todas las cartas, todos los posibles escenarios. Y uno que, al menos en mi experiencia, normalmente se olvida es justamente ese punto de costo-beneficio. Pero volvemos a algo que platicábamos la vez anterior. Estamos trabajando sobre escenarios hipotéticos. Nadie puede saber que si hubiéramos tomado esta decisión, ¿qué hubiera pasado? Si hubiéramos tomado esta otra decisión, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, lo más sencillo es plantear el escenario catastrófico o la peor situación y buscar evitarla. Y con base en eso, entonces sí tomar digamos, el camino o la ruta que nos va a llevar a tener un mejor costo-beneficio. Al final, en situaciones como estas, ya va a haber una pérdida. Desde el principio en que se planteó el problema, ya hay una pérdida. Hay que buscar la menor pérdida. Entonces, el tema del desperdicio, pues, sí se va a presentar. Obviamente, lo que se desearía es no tener ese desperdicio en alimentos, pero si ya hablamos de una empresa, corporación, nuevamente se va a enfocar en la parte económica. Y sobre todo, si es una marca ya posicionada, pues no perder este posicionamiento o se me fue la palabra, esa reputación ante sus usuarios o ante el mercado, que a veces puede pesar más que ese desperdicio. Entonces, Ok, entonces sería básicamente hablar sobre costo-beneficio en este caso. es correcto, sí, sí. Muy bien. Entonces yo creo que con eso ya abordamos un poquito ese tema. Ahora ya nos podremos ir un poquito más, ya de manera, digamos, más libre, el que tú nos comentes algunas de estas herramientas, aquellas con las que a lo mejor has llegado a trabajar un poco más con tus clientes, en el hecho de hacer un análisis y una gestión de los riesgos. Sí, antes de entrar de lleno a las herramientas, hay que detenernos un poco y entender al menos las etapas por las cuales se tiene que pasar en la gestión de riesgos. De manera general, hablamos de tres grandes etapas. El entendimiento del contexto, donde se va a plantear
qué tipo de procesos estamos tratando, cuál es el sector, la industria, para tratar como de aterrizar todos esos factores y después de entrar de lleno a la parte de gestión de riesgos que le podemos llamar evaluación de riesgos, que es en este punto donde se enfocan las herramientas, que son 3 etapas: la identificación del riesgo, la valoración del riesgo y el análisis del riesgo. Esas 3 etapas son las que, en las que se enfocan estas herramientas. Y de hecho así es como nos la presenta la norma. Nos pone una serie de 42 herramientas en su última versión, que fue del 2019, y nos dice cuáles son las herramientas que mejor aplican o que podemos utilizar para estas 3 etapas. La de identificación, en la parte de análisis nos lo divide en 3 etapas, que es consecuencia, probabilidad y nivel de riesgo, y por último, la valoración del riesgo. Entonces, vamos a tener herramientas no dedicadas, pero que sí nos aportan o nos funcionan más para una etapa o para otra. Y era justamente lo que platicaba con Ara al inicio, donde a veces no solamente vamos a hacer uso de una herramienta en particular, porque esa herramienta no nos funciona para todas las etapas, sino tenemos que hacer uso de una combinación de estas. Y entonces, si hablamos de identificación, pues básicamente la identificación es aterrizar todo este contexto que ya tenemos y empezar a decir, en este proceso, todos estos son los retos a los cuales yo me puedo presentar. Y va desde las herramientas más básicas como una lluvia de ideas. Un Ishikawa, tal vez. Tenemos Ishikawa, tenemos árbol de toma de decisiones, otras más conocidas ya en la industria como HACCP o HACCP o el AMEF. Entonces, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, podemos tomar esta norma como una guía para que nos vaya encaminando a decir, ok, esta es la situación, este es el problema que se me presenta, ¿cuál de estas herramientas es la que más me va a servir o la que más me va a ayudar? Y después hacer si lo quieres llamar así, una tropicalización, y es básicamente una adaptación de estas herramientas para generar un flujo de trabajo en la gestión de riesgos ya propia de la organización en la que te encuentras, que es justamente esta pues, conjunción de una o más herramientas. O sea que básicamente tú vas a elegir la herramienta que más convenga al tipo de organización en la que tú te desarrollas, el entorno en el cual se mueve tu organización e incluso el producto o servicio que estás ofertando. Es conforme tú vas a ir detectando aquellas herramientas que sean de valor para hacer la identificación de riesgos, ¿cierto? Es correcto. Así como todo sistema de gestión, que lo que hace la norma es ponerte como el panorama general, ya ya depende de cada organización qué es lo que más les funciona, qué es lo que mejor se adapta a su situación. Y entonces te plantea todas estas 42 herramientas, que puede que algunas ni siquiera las ocupes, otras que ya las conozcas o que ya las estés utilizando, y entonces es conveniente justamente empezar a hacer uso de esas que tú ya conoces. Ya hablabas del Ishikawa, ¿no? Que es muy recurrente ya en un sistema de gestión para el tema de producto no conforme, no conformidades. Industria de alimentos, pues ya es bien conocido el tema de análisis crítico de controles. Entonces ya son herramientas que ya, sí. Toño, a mí ahí creo que puede generar una duda un poco grande, porque cuando hablamos de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, es bien sabido que la norma 22.000 en su última versión cambió justamente a ser una norma de estructura de alto nivel. Pero aquí hay un tema, aquí te va a pedir 2 análisis de riesgos. Entonces, cabe la posibilidad que se dé pie a que exista esa como confusión de que el HACCP puede resolver todo, ¿no? Pero sí sería importante aclarar, porque en el punto donde te pide el análisis de riesgo, te pide como el riesgo, pero de la organización en general,
no el riesgo En el del proceso productivo. proceso productivo, exactamente. Entonces creo que ahí sí es importante definir claramente que aunque te dé todas las herramientas, esta guía 31010, no direccionar solo que para el sector de alimentos está HACCP, sino más bien va a ser qué enfoque le vas a dar a ese análisis de riesgo. Si va a ser un riesgo de la organización o va a ser un riesgo Algo en operativo. ajá, justamente. Y la otra, yo agregaría por ahí unos puntos como, o pasos previos, porque tal vez las empresas no tengan implementado un sistema de gestión, tal vez si apenas están trabajando en este análisis de riesgo, tal vez solo quieren implementar ese punto o esta herramienta, pero creo que sí es súper necesario y súper importante algo que mencionaste y que yo pondría como un paso previo, eh, eh, este, mm, pues más que importante, yo creo que súper necesario. Este contexto de la organización es sumamente importante y poder identificar esas partes interesadas, que al final en el sistema de gestión viene como requisito de los esquemas de certificación, ¿no? Pero sí es sumamente importante porque bien decíamos que podría haber riesgos con enfoque a, no sé, a temas institucionales, a temas de gobierno, a temas de cumplimiento Exacto. legal, pero va a haber riesgos completamente enfocados a la operación. Y la operación, tal vez cuando estamos en la industria de alimentos, pues va a ser fácil identificar a través de HACCP, ¿no? Esos Sí, riesgos de producción, de la línea de producción, del proceso de fabricación, pero tal vez para esa persona o, no sé, la persona destinada para implementar ese análisis de riesgos no tenga la misma información o el mismo contexto de cómo se maneja la organización a nivel directivo, a nivel gerencial, ¿no? sí, y justamente va por ahí. Parte de lo con lo que inicia la norma 31.000, tomando en cuenta eso, que esta norma puede ser aplicada para cualquier organización independientemente de si ya está involucrada en un sistema de gestión o no. Uh Por eso es que en su última versión, que es la de 2018, introduce el tema de contexto dentro de la norma como algo bastante fuerte. De hecho, la norma se divide en tres partes, básicamente. Una con principios básicos de la gestión de riesgos, -huh. otra que se llama marco de referencia, que es justamente donde empiezas a planificar todo esto. Antes de ya meterte de lleno a El riesgo dime análisis. Ajá. con qué herramienta puedo analizar mejor el riesgo, Uh la norma Primero, te pone el freno y te dice, marco de referencia. vamos a hablar de un marco de referencia y de un contexto para entender la situación en la cual te encuentras y justamente también tratar de entender con qué profundidad se va a abordar, porque no es lo mismo hablar de un riesgo operativo, como bien lo mencionas, a querer abordar otro tipo de riesgos. Y de ahí la importancia también de empezar tú como organización a clasificarlos. -huh. Les puedes llamar como te plazca, ¿no? Pero sí empezar a distinguir qué es un riesgo operativo, cuáles pueden ser riesgos que tienen que ver con la parte legal, cuáles son los riesgos que Pues de tienen que ver con la parte imparcialidad. financiera, el tema de imparcialidad. Entonces, sí es bien importante primero detenerte y decir, ¿cuál es mi situación como organización? ¿Cuál es mi sector? Y a partir de ahí empezar a desmenuzar qué es lo que, y podemos empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que se me exige tener? ¿Qué es lo que se me pide? Uh Y ya después podemos empezar a evolucionarlo. Algo importante de aquí es justamente lo que comentabas, esa parte interesada o esas partes interesadas, involucrarlas, porque ellos nos van a aportar cierta parte de ese contexto que puedo yo no conocer. Y entonces, una vez que ya tengo todo, como todo este planteamiento inicial, ya tengo cierto panorama de cuál es mi situación y qué es lo que puedo yo empezar a utilizar. Porque es muy común que cuando a una persona se le pide análisis de riesgo, pues le sueltan el problema, que es lo que normalmente pasa con las no conformidades o con el producto no conforme, que le sueltas un problema y pides una solución, sin antes empezar a ver como todo ese trasfondo que hay. Y por ahí lo comentaba la vez pasada, en las conclusiones.
¿Por qué mis no conformes son repetitivas? ¿Por qué en Porque lugar de que incrementan lejos de disminuyan, disminuir. aumenten? Están incrementando. Porque estamos atacando, digamos que los problemas de manera superficial sin antes ver, digamos que la gran imagen, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Muchas veces es el tema de no comprender el contexto completo y solo conocer una partecita, ¿no? Sí, que normalmente es un error común de apagar pequeños fuegos en lugar de entender por qué surge el incendio. Exactamente. De hecho, ahorita comentaban algo que me llamó mucho la atención, el hecho de por qué de repente de atender unas acciones correctivas, de repente me salen más. Y es algo que también sucede cuando tú vas iniciando y vas apenas madurando tu sistema de gestión. Es natural que a lo mejor te encuentres con unos primeros hallazgos que son los que van a activar por primera vez el motor de las acciones correctivas como herramienta de mejora. Pero obvio, cuando tú lo corriges, lo que va a suceder es que te va a permitir ver más de tu proceso y detectar más elementos que bien sean riesgos o bien ya sean problemas. Y a lo mejor en una primera fase de maduración de tu sistema es cuando se van a incrementar el número de acciones correctivas. Pero probablemente conforme vaya madurando mi sistema, después de incrementar, tiene que empezar a haber una reducción. Más bien lo que a lo mejor tú tocabas, Sara, la vez pasada, se refiere a organizaciones que ya llevan muchos ciclos con su sistema de gestión ya certificado y a pesar de llevar todos esos ciclos, siguen teniendo un montón de acciones correctivas. Y sobre todo ahorita, Antonio tocó algo que no habíamos mencionado la vez pasada. Aparte de que van creciendo o no disminuyen, además son repetitivos. Tenemos la misma no conformidad de manera constante. Entonces, ahí es cuando dices, no hubo un análisis. Y como también ahorita comenta Antonio, es que no hubo un análisis porque demandas una solución inmediata y eso se transforma en una corrección inmediata y no en una acción correctiva. Entonces, ahí es donde se puede desvirtuar. Pero bueno, eso fue algo que salió a colación de los comentarios iniciales. Es rapidísimo. En capítulos anteriores, Ara y yo, Antonio, comentábamos acerca de la naturaleza de los productos terminados, cómo pueden funcionar en un mercado u otro. Y ahorita que hablábamos del contexto, lo traigo otra vez a tema. Yo en el marco referencial de mi organización voy a considerar los estatutos legales que me aplican en mi país de procedencia. Pero supongo yo que cuando empiezo a expandir mi operación y empiezo a exportar mis productos, entonces las partes interesadas van a ser otras y por tanto va a haber una modificación a mi marco referencial porque voy a tener que adoptar además las cuestiones legales del país en donde yo voy a empezar a llegar. Y eso es únicamente cuando empiezo a exportar. Cuando se da un cambio en este marco, ya en términos de certificación, me implicaría una auditoría completa de mi sistema, entiéndase esto como si fuera de primera vez. O sea, sería Pues un cambio demasiado fuerte como para, ¿sabes qué? Hay que volver a hacer una auditoría, por una auditoría de tercera parte. Sí, digo, depende de la naturaleza del cambio, ¿no? Voy a empezar con respuestas ambiguas porque voy a decir depende, pero, pero sí, depende mucho la naturaleza Del cambio. de los cambios. Pueden ser cambios que requieran una corrección menor o un ajuste menor, o pueden ser cambios que impliquen, digamos que toda una revolución de lo que ya tengo y entonces sí, para no andar averiguando qué fueron los puntos que cambiaron y qué no, pues prefiero auditar por completo. El sistema. Y qué bueno que mencionas el tema de los cambios. Al final, el tema de la gestión de riesgos no es algo estático, no porque lo hice una vez y con el afán de que me dieran mi certificado, no lo tenga que estar renovando y mejorando y evolucionando.
y justamente es de las partes importantes de la gestión de riesgos. El contexto no está estático, el contexto se está moviendo, está en constante cambio. Entonces, conforme esa parte esté cambiando, yo debería estar evolucionando mi gestión de riesgos. Y ahí la importancia de tener a esa persona que esté al pendiente de cómo se mueve el entorno. Porque si nos quedamos en nuestro huevito y nos olvidamos de que allá afuera hay un entorno que está afectando, y si ni siquiera lo hemos entendido, entonces pues me voy a quedar estancado. Y esos riesgos, si llega a pasar, oye, ¿por qué no nos dimos cuenta de ese riesgo? Oye, porque no te estás dando cuenta que tu entorno está cambiando, ¿no? Y Claro. puede ser que cuando lo evaluamos en una primera instancia, pues lo desechamos o lo descalificamos porque no era tan importante en ese momento. Pero ahora Muy ya es bien. Okay. A mí me Claro. gustaría agregar un tema ahí. Cuando hablas de esos cambios importantes o que afectan de manera directa en un gran porcentaje tu sistema de gestión, no se tiene que hacer una auditoría de certificación. Lo que se tendría que hacer más bien es una auditoría interna. Las auditorías de certificación más bien van enfocadas o se programan según los ciclos de certificación. Eso sí es importante dejarlo claro, porque el gran ejemplo es cuando existen los cambios de versiones de los esquemas de certificación. No de manera inmediata se lleva a cabo la auditoría de certificación. Hay periodos de transición y fechas límites para certificar en esa nueva versión, En un llamémoslo esquema u así. otro. Pero esto no implica a que tú no lleves tus cambios de manera ordenada y lleves tus procesos de auditoría interna y demás dentro de tu programa interno. Eso de primera instancia. Algo que es importante, que sí me gustaría retomar de un tema anterior, es justamente lo de las no conformidades. Yo sí creo que, como bien lo mencionas, los sistemas de gestión no son perfectos. Los sistemas de gestión, y bien lo menciona Antonio, no solo para el análisis de riesgos, sino los sistemas de gestión son dinámicos, van a ir cambiando conforme la organización va cambiando y conforme las necesidades de la organización van cambiando. Y puedes ir teniendo esos tropiezos, porque justamente la conclusión del capítulo anterior tenía que ver con el ciclo de Deming, y creo que es sumamente importante en estos temas. Al final tú implementas algo, lo vas a evaluar si funciona o no funciona, y te darás cuenta si tendrás que hacer un cambio o no según el resultado que hayas tenido de esa evaluación. Pero lo que sí es importante que los sistemas, o el enfoque más bien basado en riesgo, te lleva a tener un enfoque de prevención. Y ese enfoque de prevención te lleva a que tú deberías de tener previsto cuáles van a ser los posibles problemas que van a existir y para los cuales ya vas a tener una solución, por lo cual el número de no conformidades sí se debe de ver afectado. No deberías de tener tanta no conformidad porque tú ya tienes analizado el problema y tienes una posible solución a ese problema. Sí, totalmente correcto. Y más que solución, poniéndolo en términos de gestión de riesgos, yo le llamaría un control. Vas a tener un control para esa situación que puede o no ocurrir. Ahora, digamos que esta es como la primera vuelta al ciclo, poner a prueba ese control. Pero ¿qué pasa una vez que lo pones a prueba? Y terminamos con algo que es justamente ese seguimiento y medición que tiene todos los sistemas de gestión. ¿Qué tan eficaz fue? Y entonces ahí es donde puedes empezar a medir. Oye, ¿sabes qué? Pues no funcionó, porque ya me di cuenta que sigue ocurriendo. Ah, ok, entonces ya sé que por ahí no va la cosa, o que en esta situación en particular no fue tan efectivo, ya poniéndolo en términos de fue efectivo o no fue efectivo, que lo mismo podemos trabajar con no conformidades, aplique exactamente igual para los riesgos. Eh, Tienes una situación, generas posibles medidas de contingencia, de control, de prevención, los pones a prueba, ves si funciona o no funciona. ¿Qué te va a implicar esto? Pues poner indicadores, saber qué vas a medir, hacer uso de herramientas para que te estén dando como cierto indicativo, y ahí depende de lo que tengas a tu alcance, ¿no? Que justamente entra nuevamente este tema de costo-beneficio. ¿Quiero medir todo
o solamente lo que es importante, ¿no? ¿Qué tanto trabajo me va a implicar poner alarmas en todos los riesgos que posiblemente puedan ocurrir, o enfocar mi esfuerzo y mi trabajo a lo más relevante o Relevante, importante? claro. Y creo que ese te lleva a un punto interesante, Antonio, porque justamente va como a las etapas que tienes que ir siguiendo para el análisis del riesgo, ¿no? Ya que estás identificando el fallo o estás identificando el peligro y haces justamente ese análisis de probabilidad, severidad. Pero una vez que llegas a ese punto de la medición, más bien de determinar el nivel de riesgo, porque ahí es justamente, creo, el punto clave que tú mencionas. ¿Qué tan relevante es ese riesgo? ¿Tiene de verdad un Es correcto. impacto? ¿O voy a dejarlo como un mero control? ¿O de verdad, si lo ponemos en términos de HACCP, o va a ser un punto crítico de Va control, a ¿no? O ser un sea, punto va a crítico. ser algo que definitivamente no voy a dejar de estar observando o de estar monitoreando porque sé que ahí está el punto sensible de mi proceso. Y es justamente, qué bueno que lo mencionas, porque es justamente donde a veces el hacer uso de una única herramienta puede que nos deje cortos. Y lo pongo con un ejemplo de las herramientas que creo son las más socorridas, hablando de gestión de riesgos, que es el AMEF. Ujú. El AMEF es muy bueno para cierta situación, pero se queda corto en darle cierto nivel de relevancia a todo lo que ya identificaste, que es empezar a decir, esto sí, con esto sí me voy a quedar, o esto lo voy a volver algo crítico, en términos de lo que una organización desee colocar, que también ahí es un punto importante. Cada organización determina lo que va a ser relevante o lo que no va a ser relevante, según, nuevamente, el contexto, la situación en la que se encuentre. Y entonces es donde empiezas a decir, ¿sabes qué? No solamente necesito una MEF, lo voy a combinar con análisis de puntos críticos y le voy a poner criticidad y le voy a poner un nivel de riesgo a todo lo que ya identifiqué, a adicionar a lo que ya el propio MEF me dio, o eso lo empiezo a convertir en algo cualitativo y por ahí hago cálculos, le empiezo a dar como más peso, más formalidad, y entonces empieza a ser algo más robusto. Pero ¿cuándo puedes llegar a ser algo robusto? Pues hasta que tengas como cierta experiencia y ya hayas recorrido cierto camino en eso. Digo, hablando de que en el supuesto que es una organización que apenas va iniciando, ¿no? Claro. Digamos que Ahí, debe haber cumplido ciertos ciclos para que empiece a robustecer este sistema. ahí me gustaría agregar una pregunta porque creo que en mi experiencia cuando se han implementado HACCPs, creo que es de los puntos más sensibles, de dónde se toman esas tablas en las cuales defines el nivel de riesgo. Existen unas relaciones en las cuales te dice si tienes, no sé, es que yo me imagino que las has visto, son estas tablas en las que tienes numeración descendente y ascendente y haces una relación de si tengo tanta probabilidad y tanta severidad, esto quiere decir que me llevó al punto rojo y va a ser súper Son crítico. como las que se manejan en la norma para determinación de peligros, en el caso, por Sí, ejemplo, de un producto químico, ¿no? Que dices Justamente. nivel de peligrosidad contra recurrencia y Ujú. estableces cuadrantes, ¿no? Y ya de allí tú vas decidiendo más o menos qué va a ser crítico y qué no tiene esa criticidad en función de estos dos valores. Creo que es Just- por ahí. sí, justamente, solo que el tema está en que cuando se evalúan esos planes, HACCP, siempre se preguntan las referencias, de dónde se están tomando, por qué determinaron que esos valores son los que te van a llevar a que sea crítico o no crítico, relevante o no relevante. Y sí es un punto sumamente importante, porque al final ahí estás sí, determinando el nivel de riesgo. sí. Eh, Hay de dos. Como bien lo mencionaba, al final, cada organización pues es dueña de sus situaciones y de sus problemas, y puede trabajar en diseñar su propia, digamos que su propia herramienta, que al final es tomar lo que mejor les sirva y decir,
le voy a poner este nombre, le voy a poner estos colores, le voy a poner esta escala. Sin embargo, y retomando ese punto de hacer esta investigación, hacer uso de ese conocimiento ya pasado, lo más sencillo es pues no dedicarle tiempo a inventar algo. Seguramente alguien ya se topó con ese problema o con un problema similar. Y entonces es donde vale la pena hacer uso de ese conocimiento ya pasado. Seguramente por ahí hay algún estudio, hay algún artículo que más o menos ya se usó para determinar esa situación. Seguramente ya hay algo. Y ahorita con toda la base de datos que podemos llegar a acceder en Internet, seguramente podemos llegar a tener un Una caso igual, referencia. no idéntico, pero sí algo similar. Oye, ¿sabes qué? Y lo más fácil es buscar tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, donde ya se pusieron a estudiar ese problema y llegaron a una conclusión y podemos tomar esto como referencia. Ya así de plano nos topamos con algo totalmente nuevo, que dudo mucho que ya en una industria que lleva mucho tiempo haya situaciones totalmente nuevas, pues seguramente ya habrá una serie de posibles soluciones. Sí, claro. Lo importante, como lo dices, es tener como una referencia en la cual en verdad te pueda respaldar porque tiene suficiente sustento, ¿no? Sí, sí, y sobre todo, hablamos de una industria que ya lleva muchos años funcionando, eh, y pues incluso se comparten a la gente ya en algunas ocasiones. Hay manera de saber por dónde se puede atacar este problema o de dónde tomar referencias. No, yo creo que lo importante es evitar que se vuelva abrumador el gestionar un riesgo, si, como bien mencionas, ya tu mismo sector, tu misma industria, ya ha recorrido esos caminos muchas veces y ya ha encontrado mecanismos y soluciones, ¿no? Incluso eso sería tentador pensarlo como programas de prerequisitos. Ya en algún sector específico, tú ya sabes que van a haber condiciones que sí o sí se tienen que controlar independientemente de tu contexto. ¿Por qué? Pues porque estás inserto en un sector, estás inserto Sí, en un tipo de industria. Entonces, ya hay programas de prerequisitos. Entonces, más bien, llegas y empiezas a tu operación implementando estos prerequisitos y posteriormente ya empiezas tú a hacer otro tipo de detección o evaluación del riesgo, porque sí que ya era, trataste de reforzar tu sistema de trabajo. es correcto, que era justamente lo que comentaba. Te puedes, la manera de iniciar es irte por lo más simple, lo que ya te están exigiendo, lo que ya te están pidiendo. Y de eso, como ya está, digamos que normado o estandarizado, pues va a ser lo que tenga más accesible las soluciones posibles. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, no sé Entonces, si... Ajá. Dilo, ahorita, dilo, tú consejos. sácalo. Consejos básicos para alguien que apenas va a implementar No se un espanten. análisis. Va a empezar con su análisis de riesgos, no tiene sistema de gestión, creo que a veces son los que requieren más orientación porque los que ya tienen un sistema de gestión, que al día de hoy ya todos deben de estar en estructura de alto nivel, eh, pero tal vez los que lo dejaron botado en versiones anteriores y no han hecho ningún tipo de modificación y apenas van a meterse a este tema de gestión de riesgos, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es la herramienta más viable? Hablando de generalidades, o sea, me refiero a empresas de cualquier giro, de cualquier o servicio que no esté relacionada tal vez con alimentos, ¿no? Sino empresas de cualquier giro. ¿Por dónde empezar? Uh, Creo que el por dónde empezar es justamente lo que comentaba antes, no querer entrar de lleno a resolver todos los problemas, sino dar ese pequeño paso atrás y empezar con ese análisis de contexto. Mm, Y ahora, en ese análisis de contexto también nos podemos perder, pero aquí digamos que el, como el tip que les puedo dar es trabajar de manera estructurada desde un inicio.
si bien nos podemos ir por las herramientas más sencillas, que puede ser una lluvia de ideas, pero a esta lluvia de ideas vamos a ponerle reglas, desde cómo va a ser integrado el equipo, cuánto tiempo va a durar la sesión, qué estructura va a tener, cuál es el objetivo, independientemente de que queramos usar una herramienta, por muy sencilla que parezca, pero siempre hay que darle cierto orden y cierta estructura. Y la planificación, siempre la planificación, vuelvo a insistir, no querer entrar de lleno a resolver el problema, porque si lo hacemos de esta manera, nos vamos a ir dando cuenta sobre la marcha que vamos a tener que dar un montón de pasos atrás porque algo se nos olvidó, algo faltó, no era por ahí. Entonces, siempre vale la pena detenerse, estudiar un poquito, y algo que siempre comento es, no es necesario inventar Los hilos negros. Los hilos negros, sí. Normalmente muchas personas ya sufrieron por este camino, ya conocen los posibles resultados y vale la pena echarle una buscadita en internet de cómo se resolvió este problema y tomar eso como punto base para no iniciar en cero o iniciar en blanco. Aquí me gustaría agregar, justamente tu consejo es muy bueno, pero muchas veces se desvía un poco a que la gente baja toda la información de internet y quiere Bueno, hacer tampoco. el copiar, El pegar, copy-paste. ¿no? Sí, 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 no. sí, yo estoy de acuerdo que justamente no es necesario inventar los hilos negros. Hay mucha información en internet donde te puedes guiar, de seguir Pero tal vez. justamente eso, es una guía. Es una guía, exactamente. Ve como paso a paso cómo lo hizo, cómo le funcionó. Porque hay que recordar también otra cosa. Cada empresa va a ser diferente. Es un Aunque mundo diferente. sean los mismos giros, aunque hagan exactamente lo mismo, puede que lo hagan completamente diferente, estén en contextos completamente Con diferentes. tecnología diferente. Exactamente. Tecnologías totalmente distintas, sí. Ujú. Y justo a eso me refería, que una vez que tú ya tienes, para decirlo vagamente, la receta, Mm. tienes que ver con qué de esa receta sí cuentas, porque y puedes dar un ejemplo de cocina, ¿no? Te piden una batidora con ciertas características. ¿Sabes qué? Tienes una pala y tienes tu brazo, pues lo voy a hacer esa parte de otra manera. Y Ujú. entonces no Sí, empezaste de cero porque no empezaste a crear la receta y a crear todos los pasos, pero ya tienes un punto de vista y empiezas ahora sí a tropicalizar de acuerdo a tu situación. Pero digamos que ya te ahorraste gran parte del camino, ¿no? sí, claro. Ahora, yo creo que te falta un elemento importante para aquellas empresas que van iniciando en este camino de la gestión de riesgos. Y una de las primeras medidas que deben de considerar es pues, contratar un asesor, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de Claro, acuerdo. Sí, no, y o sea, sí, suena chusco, pero no lo es así. Deja Sí, saco nosotros, mi tarjeta de presentación. sí, sí. No, es que, digo, suena chusco entre nosotros y suena comercial para nuestra audiencia, pero por lo menos en un inicio, cuando una organización empieza a recorrer un camino en un estándar nuevo, sí es altamente recomendable contar con un asesor que le ayude precisamente a caminar esa senda. Ya posteriormente, y conforme vaya adquiriendo madurez, sí es más fácil que ellos puedan ir recorriendo sus propios pasos. De hecho, es lo deseable. Un asesor debería de ser una medida inicial, no una medida permanente. O sea, es alguien que debe de apoyar, sobre todo en el arranque y a lo mejor con breves intervenciones a lo largo del proceso de maduración de la organización. Pero aunque suene chusco, yo creo que sí es importante, sobre todo en un inicio, el apoyo de un asesor externo que te ayude precisamente a estructurar la forma en cómo tú trabajes con esas herramientas, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Contráteme. Así, Y más no, digo, cuando tienen metas de sí, tiempo, ¿no? Sí, sí, así como comentaba que no hay que inventar nada y que ya la mayoría de las cosas están resueltas, o ya hay alguien que caminó por ahí, pues qué mejor que decir, bueno, no solamente me voy a poner a buscar, sino lo voy a traer como acompañante para que me guíe al inicio. Sí, exactamente. totalmente de acuerdo con tener un asesor o un consulta. Muy bien. Pues no sé si hay algún otro tema más que tocar, si no, nuevamente voy a ser la persona mala del cuento.
pasaríamos a nuestras conclusiones. Pero no sé si haya todavía un tema más que tocar, porque pues es vasto, sale un montón de cosas aquí. Sí, ¿saben qué? Sí, hay un tema importante. Justamente en el episodio pasado hablábamos del riesgo residual. A mí sí me gustaría que se Sí. aclarara como este concepto, porque a mí me ha tocado ver que en muchas ocasiones se deja de lado o ya no se considera. Entonces, saber cómo se maneja, de dónde sale, creo que va justamente relacionado al concepto de riesgo cero que no existe. Entonces, Antonio, ¿cómo se manejan estos riesgos residuales? Sí, primero, ¿qué es el riesgo residual? Al final, como lo define la norma, es así vago el riesgo después del riesgo. Si bien la gestión de riesgo lleva una serie de pasos que es identifica, analiza, evalúa, trata, después de este tratamiento, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que platicábamos? Puede que ese tratamiento sea efectivo, puede que no sea efectivo, logró mitigar el riesgo, no lo logró mitigar. Ahí está inmerso este riesgo residual. Tengo un riesgo inicial que ya le puse ciertas acciones, que ya estoy realizando esas acciones, pero ¿qué pasa después? ¿Con qué me quedo? Con cierta parte del riesgo si es que lo logré mitigar. Y al final, esto se va a convertir en un nuevo riesgo, porque ya no es idéntico al inicial, ya se convirtió en algo más. Ahora, Entonces, ¿esto va a pasar para todos los riesgos identificados o digamos que lo voy a considerar para los riesgos de alto impacto? en teoría, sucede para todos, Okay. porque al final lo que estás haciendo al tomar acciones sobre esa situación, lo estás modificando de alguna manera. Y esas acciones van a conllevar una serie de situaciones o eventos que en algún momento pueden ser también riesgosos. Okay. Y todo lo que esto conlleva va a recaer en riesgos nuevos, que en primera instancia lo puedes llamar riesgo residual, que es lo que te queda después de todo este primer proceso. Ok, lo podremos, si lo pusiéramos en palabras del ejemplo que nos diste en el episodio anterior, en el sentido de voy en un auto porque me voy a trasladar del punto A al punto B y mi control para evitar llegar tarde es utilizar una aplicación tecnológica como Waze. El riesgo residual, no sé, puede ser que se me acabe la pila y ya no tenga acceso a esa aplicación o cuál sería, en ese ejemplo, ¿cuál sería mi riesgo residual? En ese ejemplo puntual donde tu control o tu única acción va a ser el uso de un navegador que requiere de otro dispositivo, Ujú. pues los riesgos que están asociados a que ese navegador y ese dispositivo funcionen. Porque ¿qué va a pasar? Como bien lo mencionas, en algún punto puede dejar de funcionar, puede tener un error, puede tener un problema de red. Ujú. Pongámoslo en una situación donde estás en un camino totalmente despoblado, donde no hay red celular. Ok. Tu opción de navegador pues va a quedar totalmente descartada. Sí, Pero sí. es ahí donde empiezas a pensar en los riesgos que conlleva ese riesgo. Tienes la alternativa B, ¿no? De tener tu mapa a la Tu antigua. guía roji. Exacto. Y ahí ya nos podemos poner en escenarios totalmente paranoicos, de decir, es que puedo sacar riesgos del riesgo, del riesgo, del riesgo, y la realidad es que sí. Se me Pero deshoja mi guía regresamos. roji. Nada, Ajá. ahí Así ya me tienes la opción de pasaba. descargar tu mapa o tu Pero O no ruta tienes tener tu datos, antes de mapa, amigo. iniciar el viaje, No es tienes correcto. ¿no? datos. Recuerda ¿Ya que estás en ves? plena ¿Ya sierra. ves? Sí, no, pues es que ya nos ha pasado, entonces, pues ya has recorrido ese camino, ¿no? Pero bueno, Y justamente hasta que no te pasa, es que lo te lo visualizas y dices, preguntas. ok, el siguiente viaje que haga, me voy a prevenir doblemente y no solamente voy a llevar mi navegador, sino voy a llevar mi navegador con el mapa precargado. Sí, Y así es como exactamente. ese riesgo empieza a evolucionar y empieza a mejorarse. Exactamente. Exactamente. Rapidísimo. Eso es como en el entorno del servicio de alimentos, porque lo tenemos que traer un poquito para nuestra cancha.
tú vas a aplicar una serie de controles en la preparación de un alimento que es para consumo inmediato, tanto en un restaurante como en un comedor institucional. Entonces, uno de los riesgos que tú quieres controlar es el riesgo de carga bacteriana en un alimento. Entonces, tú ya aplicas todos tus controles para reducir lo más posible esa carga bacteriana y probablemente lo vas a lograr. Pero, por un lado, vas a tener que en ciertos platillos tú vas a tener que, digamos, tolerar la posibilidad de que haya una cierta carga bacteriana sobreviviente, pero que va a quedar muy por debajo de los límites permisibles o de lo que también se conoce como una dosis infectante. ¿Ese podría considerarse un riesgo residual? Es correcto, es correcto. Digamos que aquí ya estamos en un escenario donde incluso ya está legislado, ¿no? Tenemos límites mínimos permisibles o límites máximos permisibles para cierto agente externo, ¿no? En este caso una bacteria. A eso le llamamos un riesgo residual. Al final, es el mejor ejemplo para decir un riesgo no se va a ir a cero, No. pero sí vamos a tolerarlo hasta cierto punto. Muy bien. Ahora, en ese mismo ejemplo, llega un punto en el que ese platillo que ya recorrió todos los controles y llegó con un nivel de inocuidad adecuado a tu servicio, va a estar expuesto a un nuevo entorno y va a estar expuesto a una recontaminación. Y esa recontaminación se puede dar tanto por el prestador de servicio, que es el que te sirve la comida, como el propio comensal o consumidor del alimento. Ahí no hablaríamos de un riesgo residual, sino de un nuevo riesgo. Eso ya sería un nuevo riesgo. Porque digamos Muy que bien. ahí tendríamos que delimitar, digamos que los procesos. Tú, en primera instancia, y sobre todo el objetivo. Tu objetivo es que hasta cierto punto ese alimento llegue con cierto grado de inocuidad. A partir de otro punto, la situación cambia, porque ahí ya es muy diversa y entonces tienes que poner a pensar dónde se va a servir. Los comensales están al aire libre, están en otra situación, hay un tema de aire acondicionado, ¿no? Los factores cambian totalmente, entonces el proceso cambia. Entonces ya no hablamos de un... ya no estamos hablando de la misma situación o del mismo riesgo, que también hay, Perfecto. qué bueno que lo mencionas, porque es de gran importancia delimitar hasta dónde quiero llegar con este riesgo, con este control. O sea que tú también vas a establecer el alcance de tu sistema en función de hasta dónde vas a llegar en tu responsabilidad al momento de gestionar un riesgo. Es correcto, es correcto. No tanto de que A ver, hasta ahí te quedes, sino que hasta cierto punto tienes que plantear otra situación totalmente distinta. es como lo que comentábamos Araceli y yo en otros programas. Hoy en día, y sobre todo marcado por la situación de la pandemia, los servicios delivery han proliferado y ahorita es una línea de negocio muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con aquellos establecimientos que ofertan alimentos preparados para consumo inmediato? Que tienen digamos, un control de sus productos, por lo menos hasta el momento en el que se entregan al repartidor, sea propio o sea de un servicio de aplicación. Entonces, ahí estaríamos cayendo en el mismo caso que mencionas. Mi alcance va a llegar hasta aquí, pero a partir de que el producto sale de mi establecimiento en un servicio delivery, va a ser otra la situación que yo debo de establecer. Ajá, justamente. Puedo yo pensar justamente a nivel proceso, mi proceso termina en la entrega al repartidor del alimento preparado y ahí comienza un proceso o una situación, ¿no?, totalmente distinta. Es correcto, una nueva etapa. Y entonces esa etapa nueva va a tener sus propios riesgos inmersos. Y entonces requerirá de un análisis. Al final mi objetivo va a seguir manteniendo la inocuidad de este producto. Pero aquí ya, digamos que mi análisis inicial no va a ser válido, sino tengo que analizar esa situación en particular, que es la de el recorrido de entrega.
porque ahí voy a meter una serie de factores totalmente nuevos, que no son los de la preparación como tal. No, muy bien. Creo Muy, que muy bien. una forma muy práctica de ver esto es cómo se hacen los planes HACCP. Justamente es que primero defines un diagrama de flujo y Es vas correcto. colocando como todas esas operaciones unitarias y sobre cada operación vas haciendo tu análisis de posibles peligros para después determinar el nivel de riesgo, ¿no? Creo que funcionaría un poco igual, que primero podremos definir ese diagrama de flujo para lo que vayamos a hacer, para el proceso que vayamos a hacer, todas las etapas de proceso, y sobre cada etapa definir como los posibles fallos que pudiéramos tener, ¿no? Según la herramienta que estemos utilizando. Bueno, Sí, entonces con sí, esto totalmente. estamos tomando todos estos elementos y ya los estamos aterrizando para lograr entender cómo este estándar de gestión de riesgos va aplicando también al sector de alimentos. Cómo vamos a empezar a identificar y a categorizar los riesgos a lo largo de mi proceso y cómo es importante establecer fases. Y sí, obviamente va a brotar que la principal herramienta de la que podemos echar mano es HACCP, pero obviamente también, y con ayuda de un asesor, buscar otras herramientas que nos ayuden a fortalecer esa gestión de los riesgos. No sé qué más nos puedes comentar, estimado Antonio. Pues, pues ya digo, ese último ya me sonó más a conclusión, que es justamente eso. Lo importante que comentaba es ir paso a paso, y creo que por ahí sí lo dejamos un poco de lado, pero es justamente empezar como de menos a más. Tenemos una situación o un escenario complejo que se llama proceso de una organización. Vale la pena justamente ir desmenuzando, ir atacando problema por problema y al final tener una solución global, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues como ya son las conclusiones, Sara. Bueno, mi conclusión, a mí solo me gustaría agregar que sí es necesario no confundir, ¿no? Las herramientas. Yo tomo mucho la idea de Antonio, que se pueden ir mezclando herramientas, pero sí creo que hay herramientas que son muy específicas para proceso de producción, y más cuando hablamos de alimentos. Y más porque HACCP es un requisito específico, o sea, no te dice, haz un Sí, análisis, claro. te dice, presenta tu plan HACCP, ¿no? Entonces es una herramienta muy específica, pero si están implementando un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, se pueden utilizar otras herramientas para la gestión de los riesgos, pero de la organización, De ¿no? la O sea, organización. Sí, Es exactamente. correcto. si no tienes limitantes en cuanto a herramientas, pues es totalmente abierto. Exactamente. Digo, tomando esos puntos donde cuál es la herramienta que mejor te sirve para cada situación, y ya ahí es totalmente libre. Y como decías, hacer tu híbrido ahí perfecto, ¿no? Tu Iniciar Frankenstein. con algo que ya existe, ver qué tanto te funciona, y de ahí ya vas tomando lo que mejor te vaya ayudando, y al final vas a terminar digamos que no con una herramienta pura y llana, sino con un híbrido de una serie de herramientas. Muy Claro. bien. Pues muchas gracias, Antonio Sanjo. La verdad es que yo estoy muy feliz de que estés aquí y me gustaría que aceptaras más invitaciones. Claro que lo dejamos a reserva de tu tiempo, de tu agenda, pero sí nos encantaría seguir teniendo este tipo de conversaciones contigo. Sé que manejas otros temas, no solo gestión de riesgos, sino todo lo que corresponde a un sistema de gestión y al tema de continuidad de negocio. Entonces, claro que sería muy interesante seguir charlando. Pero pues las puertas quedan abiertas para nosotros, o con nosotros más bien. Claro que sí, yo encantado. Muchas Perfecto. gracias. Juan, ¿algo que quieras agregar para despedirnos? No, nada más, no quiero excederme tampoco. Únicamente sí agradecerle mucho a Antonio su participación. Realmente es un tema muy interesante que le puede llamar bastante la atención a nuestra audiencia y que vale la pena considerar, porque solo abarcamos o mordimos algunos cuantos aspectos de lo que puede ofrecer la herramienta. No hablamos de protección de datos, no hablamos de, por ejemplo, la parte predictiva en el mantenimiento de los equipos, no hablamos o no profundizamos en la parte a lo mejor del cumplimiento legal, que es parte de la protección de riesgos de la empresa, ¿no? Pero es un tema
muy vasto, muy interesante, y agradecemos mucho que nos hayas ayudado a empezar a hablar de este tema con nuestros seguidores. Pues más bien gracias a ustedes por la invitación. Y sí, totalmente de acuerdo. Ya esto fue, digamos que una embarrada inicial, y ya las aplicaciones pues son muy vastas. Claro, claro. Pues muchas gracias, despedimos el programa, nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda que nuestras redes sociales aparecen al final de este video y también ya puedes encontrarnos en Spotify. Nos vemos. Algo más rapidísimo, disculpa. No, no te preocupes. Antonio, ¿quieres compartir con nosotros o aquí en el programa algún medio de contacto? Pues mi correo electrónico. El que tú quieras, el medio que quieras. Pues puede ser mi LinkedIn, que es a San Juan. Así me pueden encontrar como Antonio San Juan en LinkedIn. Perfecto. Muy bien. Por si algún miembro de nuestra audiencia quisiera contactarte, pues ya tiene un primer medio, ¿no? Por eso quise hacer esa pausa. Pero nada. De cualquier forma voy a dejar en la descripción del video las direcciones del LinkedIn de los participantes. Pues nos vemos y muchas gracias por el capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.